Nota preliminar. A la presente edición digital. Aquí encontrarás develados los arcanos milenarios de la sabiduría gnóstica, condensados en el verbo magistral del avatar Samael Aun Weor. Son las conferencias grabadas del maestro Samael, transcritas bajo la forma del libro titulado El Quinto Evangelio. He aquí algunos puntos de interés referente a la presente edición digital. Todas las conferencias se encuentran en el mismo orden que en el libro El Quinto Evangelio. Hemos restituido los títulos originales de las conferencias cuando estos existían. Cuando no existían, hemos tomado el título o tema que el mismo maestro Samael enuncia en cada cátedra, casi siempre al principio. Por ejemplo, quiero que pongáis plena atención en esta cátedra, cuyo título será La mente. Otro ejemplo, vamos a platicar sobre lo que es la perla seminal, el embrión áureo. Hemos corregido errores ortográficos. Hemos restituido las palabras abreviadas referente a la liturgia gnóstica y a la maestra Litelantes, L., esposa del maestro Samael Aun Weor. Para terminar, agradecemos a los misioneros y estudiantes de todas las siglas gnósticas quienes transcribieron las conferencias, desde la época del maestro Samael hasta la realización del libro El Quinto Evangelio, por AGEAC, particularmente a los misioneros internacionales César Owen y Magali González su esposa, por haber transcrito y retranscrito durante años la mayoría de las conferencias del Quinto Evangelio. Que tenga un buen día, amable lector, lleno de las luces de la consciencia y del ser. Jean-Marie Claudius. Presidente del Movimiento Gnóstico Internacional GI. Repartición de las conferencias. Parte 1, Psicología Gnóstica Revolucionaria 65. Parte 2, Antropología Gnóstica 27. Parte 3, La Cábala y la creación del hombre 31. Parte 4, Tratados de Alquimia y Sexología 26. Parte 5, Metafísica Gnóstica 21. Parte 6, Presente y futuro de la era de Acuario 21. Parte 7, Meditación y Gnosticismo práctico 17. Parte 8, Simbología esotérica gnóstica 4. Parte 9, Disertaciones dirigidas a las damas gnósticas 7. Parte 10, Exhortaciones a la juventud gnóstica 3. Parte 11, Exaltación y desarrollo del espíritu misional 4. Parte 12, Los pilares del gnosticismo 12. Parte 13, Miscelánea de preguntas 30. Total de las conferencias incluidas, 268. Índice. El Quinto Evangelio 1. Nota preliminar a la presente edición digital 2. Repartición de las conferencias 3. Índice 4. Y, Psicología Gnóstica Revolucionaria 13. La Psicología Revolucionaria 13. El Enigma de la Existencia 28. La Ley del Péndulo 40. El pequeño y limitado mundo en que vivimos 52. El conocimiento de sí mismo 61. El hombre, sus límites y posibilidades 74. Estudio del yo 80. Imaginación y fantasía 85. La organización de nuestro mundo interior 92. Sobre la autorrealización íntima del ser 102. El psiquismo humano 116. La multiplicidad psicológica 122. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? 128. Mensaje dirigido a los estudiantes gnósticos 133. Nuestras inquietudes espirituales 135. La palabra y las impresiones Congreso de 1976 141. La inmolación del dolor 144. El lado oculto de la luna psicológica 152. Cómo disolver los problemas 165. La tolerancia 168. Cómo ingresar a la orden superior 173. Las representaciones de la mente 175. El ego y las efigies mentales 187. Las proyecciones de la mente 202. La mente individual 206. La mente 211. La mente unitotal 218.
Las 7 mentes y los 7 señores sublimes 221. Las 7 mentes y las 7 verdades 232. Las revaluaciones del ser 238. Necesidad de cambiar la forma de pensar 241. El falso sentimiento del yo 253. El alimento de las impresiones 263. La transformación de las impresiones 274. ¿Por qué juzgamos a los demás 282? El despertar de la conciencia 290. La necesidad de aprender a vivir 300. El sabor trabajo y el sabor vida 308. Didáctica para la disolución del yo 318. La necesidad de cristalizar el alma 332. Técnicas para el despertar de la conciencia 343. Sobre el trabajo psicológico 355. La sabiduría de la muerte Congreso de 1976 363. Los secretos de la luna 372. Las influencias mecanicistas de la luna 384. Continuidad de propósitos 401. Identidad, valores e imagen 406. El ser y el saber 413. Cómo ser santos 418. Cómo hacer la luz dentro de nosotros mismos 420. La seriedad en el trabajo esotérico y la anormalidad de la psiquis 426. La perla seminal o embrión áureo 434. La transvalorización 440. Cómo aprender a escuchar 449. Las dos líneas de la vida 457. La falsa personalidad 469. Nuestros estados de ánimo 482. El objetivo fundamental de la enseñanza esotérica 492. Urgencia de disolver el ego 498. El estado hipnótico en que nos encontramos 501. El proceso de la hipnosis en el animal intelectual 510. La organización de la psiquis y la intuición 517. El hombre y la razón 527. El pensar psicológico y la mente interior 535. Funcionalismos de la razón objetiva 547. Y, antropología gnóstica 553. 7 cátedras de antropología gnóstica 553. Nuestro Señor Quetzalcóatl 617. Estudio de la obra titulada Quetzalcóatl 620. El drama de Quetzalcóatl 628. El arte regio en las antiguas culturas mexicanas Congreso de 1976 631. Diálogo sobre las culturas de mayas y nahuas 637. Las danzas sagradas del Antiguo México Congreso de 1976 651. Comentario sobre la obra titulada Omar 654. El dios Pacal y el Catún 13 655. El dios Tlaloc 661. El calendario azteca 666. Secretos arqueológicos de Zempoala 668. El origen del ego 678. El abominable órgano Kundartiguator 683. La ciencia pura y la ciencia materialista 690. El verdadero origen del hombre 705. El camino involutivo de la humanidad 718. La civilización Atlante 727. El Ku Klux Klan queso círculo de la necesidad 729. Esta es una asociación de antropología 731. El superhombre, Congreso de 1976 735. Una conversación antropológica 739. Ilyi, Cábala y creación del ser humano 743. Los distintos mundos o regiones del universo 743. El hombre y el universo que nos rodea 760. El Agnostos Teos 777. Mensaje dirigido a la juventud gnóstica revolucionaria 787.
El verdadero simbolismo de la Navidad 792. El Cristo cósmico y la Semana Santa 811. La cristificación 841. La fuerza del Cristo y la disolución del ego 851. El movimiento gnóstico y su razón de ser 863. El diablo y Lucifer 868. Moisés, gran mago y alquimista 883. El Magnus Opus o la gran obra 892. El Anticristo 900. La bella Helena 906. El autoconocimiento del ser 914. Los 7 radicales del fuego y el sello hermético 924. Las 3 purificaciones 935. El universo y las 3 gunas 947. Conciencia, cuerpo, ambiente externo y fuego. 955. La doctrina del fuego 967. La cosecha del sol 983. Los gérmenes del hombre solar 1001. El hombre verdadero 1008. La búsqueda de nuestra propia realidad 1016. El dilema del ser o no ser 1034. La llave maestra 1039. El nacimiento del hombre auténtico 1056. Los 7 tipos de hombres 1061. El septenario teosófico 1068. La unidad del hombre 1083. El animal intelectual, el hombre y el superhombre 1092. Ib, Tratados de alquimia y sexología 1102. La gran obra 1102. El bautismo y el matrimonio 1110. El bautismo, el matrimonio y otros aspectos 1114. El bautismo, pacto de magia sexual 1119. La resurrección a través del bautismo 1130. La corriente del sonido 1134. Los 7 días de la creación 1143. La autoobservación psicológica y la elaboración del mercurio 1148. Cómo crear el hombre dentro de nosotros mismos 1154. La creación del cosmos hombre 1168. La piedra filosofal 1185. La creación de oro y de luz 1194. Los planetas metálicos de la alquimia 1196. El camino de la autorrealización 1203. Sexología trascendental 1205. El milagro del amor 1217. Sobre la pareja 1232. El poder del amor 1235. El amor y el sexo 1243. La onda dionisíaca y el fuego sexual 1253. El fuego sexual 1256. La práctica del tantrismo blanco 1262. La nueva era acuaria 1270. La finalidad del matrimonio gnóstico 1277. El basamento de la transmutación sexual 1282. Cómo cristalizar las 3 fuerzas 1288. Metafísica gnóstica 1297. El enigma del hombre 1297. Psicológica y parapsicológica 1310. El enigma del hombre, conocimiento de sí mismo 1325. Los poderes mágicos del ser humano 1334. Experimentos psíquicos y parapsicológicos 1345. Esoterismo y pseudoesoterismo 1349. Sobre el esoterismo y el ocultismo 1359. Edad Media y esoterismo gnóstico 1374. Cuestiones científicas 1381. La fiesta de los muertos 1393. Los misterios de la vida y de la muerte 1402. Retorno, recurrencia y reencarnación 1413. Preguntas y respuestas metafísicas 1424. Evolución, involución y revolución 1430. La ley del eterno retorno de todas las cosas 1440.
La ley del eterno trogo autoegocrático cósmico común 1447. La involución en los mundos infiernos 1451. El paraíso terrenal 1460. Las cavernas de Cacahuamilpa 1466. Poderes psíquicos y psicológica experimental 1472. El camino esotérico de la autorrealización íntima 1481. Presente y futuro de la era de Acuario 1488. La gnosis en la era del Aquarius 1488. La era de Acuario 1499. El ego y la catástrofe final 1505. Ha llegado la hora de luchar intensivamente 1509. Un futuro cataclismo nos aguarda 1513. El día ni la hora nadie la sabe, sino el Padre 1522. Hercolubus y los tiempos del fin 1526. El fin de la raza aria 1534. El anillo radioactivo de Alcione 1543. La era de Acuario y Hercolubus 1546. El Ejército de Salvación Mundial 1557. La hora de todas las fatalidades 1561. El Gran Holocausto 1563. La Edad de Hierro de los Atlantes 1569. Los tiempos del fin han llegado 1581. El momento crítico en que vivimos 1591. El fenómeno OVNI 1602. Naves cósmicas y extraterrestres 1612. Los extraterrestres 1618. Temas de palpitante actualidad 1628. Los seres extraterrestres 1642. Meditación y gnosticismo práctico 1659. La ciencia de la meditación 1659. El vacío iluminador 1667. La técnica de la meditación 1674. Vacío iluminador, adaptado y autorrealización 1678. Las 7 joyas del dragón amarillo 1688. La iluminación 1692. La segunda joya del dragón amarillo 1701. Gnosticismo práctico Mantrams, astral, Ginas 1709. En el principio era el verbo 1721. Lección mántrica 1730. Testimonios Ginas 1733. Pranayama egipcio y ejercicios tibetanos 1742. Ejercicios esotéricos para la curación y el rejuvenecimiento 1750. Vitalidad orgánica y ejercicios tibetanos 1761. Práctica para que la conciencia pueda salir del ego 1769. Los 3 peldaños obligatorios de la iniciación 1771. La cuarta vertical o cuarta dimensión 1787. Simbología esotérica gnóstica 1797. La pentalfa o pentagrama esotérico 1797. El esoterismo del toreo 1805. Sobre de arte hermético 1806. Simbología de los animales 1808. Disertaciones dirigidas a las damas gnósticas 1817. La Santa Predestinación 1817. La liberación espiritual de la mujer 1827. El Eterno Femenino 1833. Misión de la mujer en la era del aguador 1838. Respuestas para la obra Enigma Femenino 1839. Preguntas de las damas gnósticas, y 1847. Preguntas de las damas gnósticas, y 1862. Exhortaciones a la juventud gnóstica 1872. Mensaje dirigido a las juventudes gnósticas 1872. Mensaje a las juventudes gnósticas centroamericanas 1876. Llamado a toda la juventud 1887. Sí,
Exaltación y desarrollo del espíritu misional 1889. Mensaje a los misioneros. El sacrificio por la humanidad 1889. El sacrificio o sacro oficio 1901. El sacrificio por la humanidad 1905. Misioneros. Congreso de 1976-1907. Sí, los pilares del gnosticismo y otras cátedras diversas 1909. El cuarto camino 1909. El camino esotérico 1917. El mensaje gnóstico 1933. Las dos corrientes, materialista y espiritualista, y la síntesis 1936. Las dos escuelas, materialista y espiritualista, y la experiencia de la realidad 1945. Estudio gnóstico sobre la materia 1961. Urgencia de estudiar las obras del Avatar 1980. El objeto mismo de la existencia 1984. Los tres factores de la revolución de la conciencia 1996. Samael no busca dinero ni gloria. Congreso de 1976-2029. Onomástico de Samael 2031. El poder del sonido 2032. Sí, miscelánea de preguntas y respuestas 2034. Entrevistas en Radio IC 2034. Entrevista en Radio Universidad 2045. Entrevistas Televisión 2060. Entrevista a Mario Moreno y al maestro Samael 2071. Árbol de vida, Semana Santa y Tres Gunas 2078. Ciencia, Filosofía, Arte y Religión Árbol de vida 2094. Gran Catástrofe y Resurrección Esotérica o Mística 2102. La Sabiduría del Ser 2121. Plática con los hermanos de Zulia 2139. Samael Aun Weor, Mensajero para la Nueva Era 2158. El hombre exterior y el hombre interior 2174. Aclaraciones doctrinarias 2184. Los cuatro kayas o cuerpos de perfección 2192. Entrevista con el director del movimiento gnóstico brasileño 2201. Plática con dos discípulos 2213. Preguntas de los hermanos de Brasil 2225. Preguntas de los hermanos salvadoreños 2233. Ética, Ciencia y Esoterismo Gnóstico 2241. Preguntas sobre la gran obra 2251. Preguntas sobre el proceso del maestro 2260. Plática en Guadalajara 2267. Aclaraciones sobre temas diversos 2274. Organización del movimiento gnóstico 2287. Palabras de aliento del maestro 2293. Precisiones doctrinarias 2296. Plática informal con el maestro 2309. El sol está habitado 2324. Preguntas y respuestas, y 2329. Preguntas y respuestas, y 2360. Preguntas para la revista Abraxas 2378. Y, Psicología Gnóstica Revolucionaria. La psicología revolucionaria. Con el mayor gusto me dirijo a todos ustedes, esta noche, a fin de que platiquemos un poco sobre cuestiones psicológicas. Vamos a hablar de psicología revolucionaria. Ante todo, debemos saber quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos, cuál es el objeto de nuestra existencia, por qué existimos, para qué existimos. Trabajar para comer, indudablemente es necesario, mas eso no es todo. ¿Con qué objeto habríamos de comer? Necesitamos comer para vivir, mas, ¿por qué habríamos de vivir? ¿Cuál es el objetivo? Vivir por vivir, sin saber por qué debemos vivir, resulta bastante absurdo. Necesitamos saber el motivo de nuestra existencia, por qué estamos en este mundo, para qué estamos en este mundo. Si nosotros observamos a una persona, no quiere decir que la conozcamos.
Necesitamos conocerla. El cuerpo físico está compuesto por órganos, los órganos por células, las células por moléculas, las moléculas por átomos. Si nosotros descomponemos un átomo liberamos energía, eso es obvio. De manera que, en última síntesis, el cuerpo físico se resume en distintos tipos y subtipos de energía. ¿Qué hay más allá del cuerpo físico? ¿Existirá algo? ¿O seremos tan solo un montón de carne, sangre y huesos? Imposible, somos algo diferente, o tenemos algo distinto, pero, ¿qué será? Eso es lo que vamos nosotros a estudiar esta noche. Obviamente, los científicos conocen la mecánica de las células vivas, pero nada saben sobre el fondo vital. Hasta ahora no han podido crear vida. Si ponemos sobre una mesa de laboratorio las sustancias químicas que se necesitan para crear un óvulo y un zoospermo, es decir, un par de gametos masculino y femenino, no dudamos de que ellos pueden crearlos. Pero si se une ese zoospermo, creado por ellos, por los científicos, y ese óvulo, estamos absolutamente seguros de que jamás, tales gametos, podrían originar vida. No conocemos realmente ningún Frankenstein, excepto en las películas. Se han hecho poderosos aviones que vuelan de un lugar a otro de la Tierra, pero no se ha podido crear una simple semilla vegetal capaz de germinar. En cierta ocasión, discutía un ateo materialista con un hombre religioso. El ateo se mostraba muy intelectual. El problema era muy sencillo, dijo el primero. Signo de interrogación abierta. ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? Si fue la gallina, entonces, ¿el huevo de dónde salió? Si fue el huevo, ¿quién lo puso? No fue la gallina. Signo de interrogación. Total, es un círculo vicioso que no tiene terminación nunca. De pronto el religioso se dirigió al científico y le dijo. Signo de interrogación abierta. ¿Usted podría crear un nuevo signo de interrogación? Contestó el científico. Sí, sí puedo hacerlo. Signo de exclamación abierta. Pues, hágalo. Signo de exclamación. Como quiera que aquel ateo materialista era químico, hizo el huevo. Un huevo perfecto, artificial, más que maravilloso. Ya hecho, le dice el religioso, no el otro. Ahora echémoslo en una incubadora a ver si sale el pollo. Y lo echaron en la incubadora, pero el pollo no salió. Vean ustedes que la ciencia no ha podido crear vida. De pronto aparece un sabio diciendo, Eureka, Eureka, sí estamos creando vida, hemos logrado crear una vida. Responde el público con una gran carcajada. Realmente lo que han hecho es partir de una pobre ameba y unirla, por ahí, a otro pedazo de organismo y sostenerlo durante unas cuantas horas, y eso es todo el escándalo. Tanto escándalo por un pedazo de ameba mezclada con otro pedazo de otra criatura. Pero, ¿crear la vida? A ver si es cierto que la crean, les ponemos las sustancias químicas para que las hagan a ver si las hacen. Jugar con lo que la naturaleza ha hecho no tiene ningún valor, lo interesante sería que crear vida y hasta ahora no la han creado. Entonces, conoce la ciencia, únicamente, la mecánica de la célula viva, pero no sabe manipular la vida. El fondo vital orgánico es el fundamento de la vida. Los científicos nos podrían hacer trasplantes, pero no podrían crear el fondo vital. En ese campo, ellos juegan con lo que ya está hecho, pero no son capaces de hacer. Podrían, por ejemplo, realizar la inseminación artificial ya a una mujer estéril, por ejemplo, insertarle un par de gametos para que se forme dentro de la matriz de ella, una criatura, pero ellos no son capaces de hacer los gametos, aguardan que la naturaleza se los haga, juegan con lo que ya está hecho. Hacen, por ejemplo, injertos vegetales, y salen luego frutas grandes, maravillosas, pero con principios vitales adulterados, pero no son capaces de hacer, por ejemplo, una rama vegetal artificial para insertarla en una rama viva y tener con ella un cambio en toda la planta, eso no lo hacen. Y entonces, ¿con qué autoridad se basan ellos como para negar a la divinidad? ¿Con qué pruebas quieren que todo el mundo crea firmemente en la dialéctica materialista? No pueden demostrarlo, pero el religioso sí pueden demostrarlo, dice que Dios es el fundamento de todo lo que existe, y lo demuestra.
La naturaleza entera sirve de documento para el religioso, aparecen las criaturas por todas partes, surge la vegetación, todo por obra. Lo divinal. ¿Podrían acaso los científicos materialistas refutarle eso al religioso? No hay ninguna forma de refutarlo. Ellos son incapaces de hacer, aunque sea, una simple semilla vegetal capaz de germinar. Pero si no hacen una semilla vegetal, siquiera, con posibilidades de germinar, entonces, ¿en qué fundamentan sus dogmas materialistas? ¿Con qué bases se atreven a negar lo divinal? Obviamente, no tienen bases. Y la ciencia actual. Y los religiosos han ganado la batalla, eso es obvio, porque los religiosos sí pueden demostrar, pero los científicos materialistas no están demostrando nada, no han podido desplazar a la divinidad. Pero, vamos un poco más adelante, después de esta breve digresión. El fondo vital orgánico resulta interesante. Hace poco tiempo en Rusia, los científicos inventaron un lente que les permite ver el fondo vital, ahora lo denominan cuerpo bioplástico. Resulta interesante las fotografías del cuerpo bioplástico, que se está estudiando en relación con el organismo, que se está estudiando aparte del organismo. Claro, el descubrimiento del cuerpo bioplástico dio al traste con la dialéctica materialista. En estos tiempos se comienza a experimentar, intensivamente, en Rusia, con la parapsicología. No hay duda de que la mayor productividad de material didáctico parapsicológico nos llega de Rusia, así no lo está informando las estadísticas. Entonces, ¿significa eso que Rusia está saliendo de ese materialismo y entrando en una era religiosa? Claro, eso molesta al régimen reciente de la China comunista, y ya ha llamado a Rusia, o se les ha dado a los soviéticos el calificativo de religionizable. Quiero que ustedes sepan que si a una persona se le extrajera el cuerpo vital, moriría, eso es obvio. Sin embargo, el cuerpo vital no es el yo, es tan solo el asiento de la vida orgánica. Si nosotros fotografiamos el cuerpo vital, descubriremos que es el asiento de la vida, una especie de doble organismo, pues cada átomo del cuerpo vital, semeja totalmente, a cada átomo del cuerpo físico, pero este cuerpo vital o cuerpo bioplástico, como lo denominan los rusos, no es el yo. Cuando alguien golpea una puerta se le interroga. Signo de interrogación abierta. ¿Quién es signo de interrogación? Se le responde. Signo de exclamación abierta. Yo signo de exclamación. Pero bien, ¿qué cosa es el yo, mis queridos amigos? Algunas escuelas suponen que hay dos yo, uno lo denominan superior, lo alaban, lo adoran, le rinden culto, etc. Otro, es calificado de inferior. Tales escuelas piensan que el yo inferior debe evolucionar hasta integrarse con el superior. Mucho se ha dicho también sobre el yo subliminal del miedo, sin embargo, tenemos nosotros que decir que yo superior, yo inferior, son tan solo sección superior e inferior de una misma cosa. Tengamos una mesa cualquiera, tiene dos secciones, la superior y la inferior, así es el yo. Obviamente, tantas divisiones entre superior e inferior, resultan, en el fondo, completamente absurdas, porque el yo es el yo, y eso es todo. Bien, aquí estamos presentes y cada uno de nosotros tiene su querido yo. Es necesario que sepamos qué cosa es ese yo. ¿Será materia? ¿Será espíritu? ¿Qué será? ¿O será materia y espíritu a la vez? Eso es lo que debemos conocer. Algunos filósofos nos han hablado del alter ego, recordemos al alter ego de Cicerón. Cada cual es libre de pensar en relación con el yo, los materialistas pensarán que el yo es la materia meramente. Me parece que esta posición ya ha sido descartada por el nuevo pensamiento ruso, que es diferente, ahora se da especial preferencia en Rusia, como ya dije, a la parapsicología. La dialéctica marxista materialista pertenece ya a un pasado, se ha vuelto extemporánea, está fuera de moda. Se necesita una nueva forma de pensar dialéctica. Posiblemente entremos en el campo del energetismo, aquí, en la nueva era. En todo caso, el yo es energía, y esto lo puede demostrar la misma física cuando descompone cualquier átomo, se libera energía, obviamente, si fraccionamos un átomo de almidón, o de hierro,
o de aluminio, o de cualquier organismo que sea, incluyendo el humano, liberamos energía. De manera que, en última síntesis, el organismo se resume en distintos tipos y subtipos de energía. Por ese camino señalado por Aristóteles con el nombre de entelequia, llegamos, indubitablemente, a la energía orgánica y a los valores. El yo, indudablemente es eso, energía determinada y determinadora de antiguas y nuevas modalidades, energía determinada y determinadora de nuevas ondulaciones vibratorias, y eso está demostrado con cualquier aparato susceptible de captar las vibraciones del terrible ego. Energía es energía, ¿quién podría negar la energía? El cuerpo humano también podría volverse polvo, y de hecho se vuelve polvo, pero, ¿estamos seguros de poder destruir la energía? ¿Y habría alguien que haya descubierto algún sistema como para poder aniquilar la energía? ¿No sería alguien que esté aquí presente, en este auditorio? Pues, me gustaría conocerlo. Si lo eres, tenga la bondad de ponerse de pie aquel que haya logrado acabar con la energía universal. Quisiera conocer ese coloso, ese titán, mas, veo que no aparecen, ni por aquí, ni por allá, ni acullá. La muerte del individuo no resuelve tampoco problema. La muerte no es más que una resta de quebrados. Si hacemos la operación, ¿qué será lo que habría de continuar? Los valores, ¿verdad? Y eso lo sabe cualquier matemático. Los valores continúan, pues, y son energéticos. Esos valores continúan en el espacio psicológico. Esos valores mismísimos constituyen el ego, el yo, el mí mismo, el sí mismo. Puede ser destruido un organismo físico, no importa la raza a la que se pertenezca, pero lo que no podríamos destruir serán los valores energéticos. Lo que continúa más allá de la muerte son tales valores. Mirando las cosas desde otro ángulo diríamos que nosotros somos puntos matemáticos en el espacio, que podemos servir de vehículo a determinadas sumas de valores, de manera que la muerte no es más que una resta de quebrados. Cada uno de nosotros, los aquí presentes, repito, es un punto matemático que sirve de vehículo a determinadas sumas de valores energéticos, y la energía está demostrada, así que el ego, es energía, es obvio, determinada y determinadora, es incuestionable. Pero debemos ahondar un poquito más en la cuestión de los valores. La ira, por ejemplo, sería un valor, la codicia otro valor, la lujuria otro, la envidia otro, el orgullo otro, la pereza otro, la gula otro. Estos distintos tipos de valores podrían analizarse más profundamente y es lo que queremos hacer. En el Oriente a los distintos tipos y subtipos de valores se les da un calificativo, se les llama agregados psíquicos. Tales agregados pueden ser visibles y tangibles mediante técnicas o lentes especiales. Por ejemplo, en el Brasil hay, actualmente, placas fotográficas muy especiales, con las que se han estudiado distintas formas de energías que escapan del organismo humano. Se ha podido, por ejemplo, fotografiar un pensamiento. Ya se ha podido fotografiar el aura humana. No hay duda que alrededor del cuerpo humano existe aura, eso es indubitable. En un futuro, los aparatos se perfeccionarán aún más, y se podrán fotografiar los valores energéticos de cualquier organismo, se podrán medir sus vibraciones, etc. Estamos avanzando en el campo del energetismo, se inventan todos los días lentes cada vez más y más poderosos. Hemos llegado a fotografiar el mesón K, hemos descubierto que el mesón K no se comporta de acuerdo con la ley de la paridad de. Tenemos entendido que la actividad de un universo paralelo, ubicado en una cuarta vertical, interfiere ya, directamente, en las zonas del mesón K. Así pues, se avanza en cuestión de óptica y no duden que muy pronto los valores energéticos serán fotografiados. Los egipcios, durante sus diversas dinastías, conocieron a fondo los valores energéticos. Ellos denominaron a los valores como los demonios rojos de Set, así los calificaban. Cada cual es libre de pensar como quiera. Los tibetanos llaman a los valores agregados psíquicos, que piense cada cual como quieran. En todo caso, si nos deja bastante reflexivos, aquel pasaje del Evangelio crístico, en el cual se dice que Jesús de Nazaret logró expulsar del cuerpo de la Magdalena 7 demonios, ira, codicia,
lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etc. Miradas las cosas desde este punto de vista, creo que los egipcios tienen razón al calificar a los agregados psíquicos de demonios rojos de Set. Ahondando un poco más en esto, pensando en esto de los agregados, o demonios rojos de Set, o valores, o como se quiera llamar a las diversas partes del yo, del ego, llegamos a la conclusión de que el ego, en sí mismo, no es completamente individual. Quiero decir, sencillamente, que no existe un yo permanente dentro del organismo humano. Indubitablemente, la existencia de tales valores, ya sea que les llamemos demonios rojos de Set, al estilo de los antiguos egipcios, o simplemente agregados psíquicos, o demonios, como dice el Evangelio crístico, descubrimos que, en realidad de verdad, no tenemos un solo yo, sino toda una multiplicidad de yoes. En este caso, cada uno de nuestros defectos psicológicos sería un yo. Me recuerdo en este momento de Virgilio, el poeta de Mantua, dijo bien claramente lo siguiente: aunque tuviésemos 1000 lenguas para hablar y paladar de acero, no alcanzaríamos a enumerar todos nuestros defectos psicológicos cabalmente. Entonces, existe dentro de nosotros una multiplicidad de yoes, es obvio. Cuando al poseso del Evangelio bíblico, Jesús de Nazaret le interroga y le pregunta por su nombre, responde: mi nombre es Legión. ¿Sería entonces Legión el nombre de cada uno de nosotros? Si tenemos múltiples yoes, personificación viva de nuestros defectos, resultamos en el fondo, mirando bien las cosas, como posesos. ¿Seremos acaso posesos? Eso es lo que tenemos que analizar. Nos hemos reunido aquí un grupo de personas muy cultas, hombres, mujeres, que tienen ansias de saber, que tratan de descubrir qué es lo que existe dentro de sí mismos, etc., y me parece, que vale la pena, que todos los reunidos tratemos de comprender, eso es lo fundamental. ¿Qué buscamos? ¿Qué es el yo, el mí mismo, el sí mismo? ¿Qué es eso que tenemos adentro, entre la carne, entre la sangre, entre los huesos? No somos materialistas y debemos investigar. Aún más, ya los materialistas de hoy no son como eran antes, por eso entiendo que se convirtieron en devotos de la parapsicología y de la psicología experimental. Ya pasaron las épocas aquellas en que el materialismo dialéctico se había convertido en un dogma inquebrantable, ahora, hemos entrado en una nueva era, diríamos la del energetismo. Estamos ciertamente, aquí, en una conferencia de tipo psicológico, pero no es una psicología reaccionaria, no es una psicología meramente conservadora o retardataria, estamos hablando de psicología revolucionaria, rebelde, y necesitamos ser revolucionarios, si es que en realidad queremos conocernos a sí mismos. Y este asunto del yo es muy grave, en el fondo tenemos muchos yoes, estos hacen del organismo humano, como secuencia o corolario, esa especie de marioneta movida por distintos yoes, el cuerpo humano, obviamente, es el instrumento de distintos yoes, estos se combaten entre sí, mutuamente, por la supremacía, cada uno de ellos quiere ser el amo, el señor, cuando un yo logra controlar la totalidad de la máquina orgánica se siente el único, pero bien pronto es desplazado por otro, y la lucha, en el fondo, continúa. ¿Han visto ustedes una persona iracunda, berrinchuda? Creo que sí, se le saltan los ojos, el rostro se pone sonrosado o más bien rojizo, cierra los puños, sus cabellos se crispan. Es decir, está en un estado de frenesí delirante, espantoso. Una persona así debería ser llevada a una clínica, ¿verdad? Está enfermo, y un enfermo es digno de consideración. ¿Han visto ustedes un celoso? En ese caso, el yo de los celos ha controlado, totalmente, los centros capitales de la máquina orgánica. Sufre el pobre, terriblemente. Cada mirada de su amada es para él algo horrísono, le parece que mira a otro, él crea que ese otro se la va a quitar, teme perderla, etc. Si ella se asoma a una ventana y inmediatamente sale con la pistola a la calle, le parece que se la van a sacar por la ventana, está loco, terriblemente loco. ¿Han visto ustedes un glotón? ¡Qué terrible! Conozco un montón demasiado obesos. Hace poco estuve en un restaurante muy elegante,
Allí vi un glotón. Quiero decirles que la panza de él era espantosamente redonda y grande, lucía esa curva de la felicidad. Bien, cuando entré, el pobre hombre estaba comiendo, cuando salí continuaba comiendo. ¿Cuántas horas más duraría comiendo? No lo sé. A mí, simplemente me resultaba un hombre demasiado gordo, tan gordo que ya una de sus piernas le está fallando, la pobre pierna, tener que resistir el peso abrumador de semejante cuerpo tan descomunal. Lo observé cuidadosamente, comía y comía y comía a cada instante, a cada segundo, a cada momento. Signo de exclamación abierta, pobre hombre. Me dije, ¿no se le ocurrirá acaso mirarse en el espejo? ¡Qué feo signo de exclamación! Así es el glotón. ¿Han visto ustedes a un envidioso? ¿Cómo sufre? Es digno de piedad. Tiene un carrito, por ahí, cualquiera, una humilde carcacha, y de pronto aparece un amigo de su juventud, pasa por ahí en un carro flamante, último modelo, lo mira y casi llora el desdichado, dice. Signo de exclamación abierta. Algún día yo también tendré otro carro así, no es justo que yo continúe con esta carcacha. Y llora terriblemente. Más adelante, ¿qué? Destapa el radiador y el agua sube como un chorro hasta las nubes y sufre el pobrecito, se amarga la vida terriblemente. Una mujer envidiosa, ¿la han visto ustedes? ¿Cuánto llora? Mira otra que pasa por allí por la calle, luciendo un lindo vestido, un collar de perlas, unos anillos deliciosos, la mira de pies a cabeza y de cabeza a pies, se ve a sí misma con un vestidito humilde y dice, tanto trabajar, y sin embargo, vean qué clase de ropa llevo, no sé por qué soy tan desdichada, ay de mí. Ay, ay, ay. Sufre la pobre, torturándose sola en la vida, nadie se lo está provocando, ella es la que se atormenta. ¿Han visto ustedes, mis queridos amigos, un avaro? ¿Cuánto sufre y sufre el infeliz? Hace poco, existían en la ciudad un capital, 3 hermanos avaros, tenían un negocio en la vía pública. Los pobres ahorraban el dinero, no lo gastaban ni para envenenarse. Bueno, un día de esos tantos, les asesinaron. ¿Quién los mató? No se sabe. La policía se metió en aquella vieja casucha donde vivían y debajo del colchón se encontró nada menos que la insignificante suma de 3 millones de pesos. Qué aspecto tan horrible el que tenían, se disfrazaban de múltiples maneras, se ponían raras fachas, se sentaban en las puertas de los templos, ambulaban por las calles haciendo el papel de ciegos, todos sucios, harapientos, qué horribles se veían. Eran unos anormales, eso es obvio. ¿Y qué diremos de un perezoso? Lo han visto ustedes muchas veces, un flojo, un individuo que no hace nada, por ahí se le da un calificativo que ustedes, ya conocen demasiado, yo no lo digo porque me da pena, e indubitablemente es un anormal, un parásito, quiere tener su esposa y no trabaja. La mujer que sí trabaja y entonces él vive de la mujer cómodamente, rascándose la panza, ¿creen ustedes que esto es normal? Así es el pobre. Obviamente, los defectos psicológicos nos convierten en anormales, es decir, los habitantes tienen una psiquis anormal, están locos, terriblemente locos, pero no se dan cuenta de ello. ¿Cómo se encuentra su propia conciencia? Está embotellada entre todos esos agregados psíquicos que en su conjunto constituyen el ego, el mí mismo, el yo mismo. Piensan esas gentes que están despiertos, mas se equivocan, duermen profundamente, manejan carros con la conciencia dormida, trabajan dormidos, andan por las calles dormidos, viven dormidos, pero creen que están despiertos. ¿Ustedes han visto alguna vez en la vida alguna sesión de hipnotismo? El hipnotizador se dirige al hipnotizado, que se desnude, porque estamos ante un río y debe pasarlo, el hipnotizado se desnuda, y si es una pobre damita a la que el hipnotizador le ordena que se desnude, ella lo pensará 2 veces, probablemente se despertará y tal vez no se desnude. Cuando le diga que está borracho, pues, hablará como borracho, si se le dice que un vaso con agua es un vaso de vino y que lo beba, pero que cuidado que se va a embriagar signo de exclamación, él creerá que en verdad es un vaso de vino y se embriagará, de manera que el hipnotizado cree en lo que le dicen, está loco, terriblemente loco,
pero nadie le dice loco, claro, ¿cómo se lo irían a decir? Cuando ya lo despiertan, ha hecho un papelito bastante ridículo. Sin embargo, voy a decirles a ustedes algo que es terriblemente cierto: todos los seres humanos, sin excepción de raza, credo, casta o color, están hipnotizados, tienen la conciencia dormida, la tienen embutida dentro del yo, totalmente. Ahora, se explicarán ustedes el porqué de la inconsciencia humana. Si la gente tuviesen un 10% de conciencia despierta, ya no habría guerras en el mundo. Desafortunadamente la humanidad tiene tan solo un 3% de conciencia despierta, eso significa que el 97% de la conciencia, duerme profundamente. ¿Por qué la humanidad no puede conocer por sí misma, en forma directa, los misterios de la vida y de la muerte? ¿Por qué las gentes no saben de dónde vienen y para dónde van? ¿Por qué no conocen el motivo de su existencia? Sencillamente porque duermen profundamente, pero ignoran que duermen. ¿Ustedes creen que conocen el mundo? ¿Lo han visto alguna vez, tal cual es? Se equivocan. El día que ustedes despierten la conciencia verán que el mundo no es como ustedes creen que es. Este mundo tiene cierto que ustedes no han visto. Y están perfectamente fanatizados por el dogma tridimensional de Euclides. Quien despierta la conciencia, ve el mundo verdaderamente, como es, y no como aparentemente es. Hay métodos que nos permiten despertar conciencia, y eso es lo fundamental. Ante todo, el que quiera despertar, debe de desarrollar, en sí mismo, el sentido de la autoobservación psicológica. ¿Necesitamos vivir alerta y vigilantes como el vigía en época de guerra? Es necesario entender que en la convivencia existe la posibilidad del autodescubrimiento. Muy probable es, si nosotros aprendemos a autoobservarnos de instante en instante, de momento en momento, que descubriremos nuestros errores psicológicos. Hasta ahora no nos conocemos a sí mismos, tenemos un concepto totalmente equivocado sobre nosotros mismos. Otras gentes posiblemente nos ven en forma distinta, pero nosotros estamos creídos de que es lo que somos, cuando en realidad de verdad, no nos conocemos. Es necesario autodescubrirnos en relación con las personas que nos rodean, sea en la casa, en la calle, en el campo, en el templo, en la escuela, etc. Esos defectos escondidos afloran espontáneamente, salen a la superficie y si estamos autoobservándonos entonces los vemos. Defecto descubierto debe ser estudiado por nosotros mismos. Necesitamos abrirlo con el bisturí de la autocrítica, necesitamos abrir tales valores para saber qué es lo que quieren de verdad. Una vez que hayamos comprendido, completamente, el defecto, es obvio que quedamos listos y preparados para la eliminación. Empero, debemos primero haberlo comprendido, y esto es posible a base de riguroso análisis. La mente, por sí misma, no puede entender jamás un defecto cabalmente, se necesita de la autorreflexión más profunda, a fin de que la luz del espíritu nos permita comprender. Una vez que hayamos comprendido, entonces, necesitamos eliminar. La eliminación es posible, sí, cuando apelamos a los poderes más divinales que existen en la intimidad de nosotros mismos. Todos los pueblos antiguos adoraron a Dios Madre, se le denominó alguna vez Nut en Egipto, Rea o Cibeles en otras latitudes de la tierra, Adonia entre los hebreos, Diana entre los griegos, Mara o María entre los hebreos, Tonantzin en nuestra patria mexicana. No importa el nombre que se le dé, en realidad de verdad, esa Tonantzin tan extraña para punto que vinieron de Europa, es una parte de nuestro propio ser. Pero derivado. ¿Significa esto que si nos concentráramos en la Tonantzin íntima, ese poder flamígera que existe en nuestra psiquis, y le rogamos desintegrar? Y más a sí mismo, para trabajar por nuestra psiquis y provocar en forma extraordinaria, el despertar de la conciencia. Todas las religiones del mundo hablan la iluminación interior profunda. Los budistas en el Asia, por ejemplo, añoran la iluminación, quieren la iluminación, sin embargo, esto no es posible hasta que se logre el despertar de la conciencia. Una conciencia despierta es una conciencia iluminada, una conciencia revolucionaria, rebelde, cariñosa, sublime,
terriblemente divina. Amigos, se hace urgente comprender que todos los seres humanos están hipnotizados, hay una fuerza hipnótica en toda la naturaleza, que tienen a la humanidad sumida en la hipnosis. Urge el despertar, y para ello se necesita autoobservarnos profundamente. Solo sobre esa base es posible la eliminación del ego, del yo, del mí mismo, del sí mismo. El cuerpo humano es una máquina, y nosotros todos parecemos máquinas. ¿Qué es la guerra? ¿Para qué sirven las guerras? Muchas veces en el cosmos hay alguna catástrofe, un mundo choca con otro, o cae en un sol etc., es decir, cualquier fenómeno cósmico ya es suficiente como para que ciertos tipos de vibraciones lleguen al planeta Tierra. Las máquinas humanas captan esas vibraciones y luego se lanzan a la guerra, millones de máquinas dormidas contra millones de máquinas dormidas en los campos de batalla. En las banderas lucen lemas maravillosos, cada cual justifica la guerra a su modo, sin darse cuenta esas pobres máquinas humanas, que han sido víctimas de la vibración proveniente de algún planeta en el espacio, tal vez un choque de masas, o cualquier otro acontecimiento cósmico, millones de seres humanos dormidos, inconscientes, viviendo en un mundo doloroso, se atormentan unos a otros miserablemente, reaccionan incesantemente y sufren amargamente. Ha llegado la hora del despertar, amigos, es necesario que ustedes despierten, para que conozcan en realidad a este planeta en el que viven. Recuerden que alrededor de nosotros existen muchos fenómenos físicos que ustedes no conocen en verdad, de todos los fenómenos físicos que acaecen a nuestro alrededor, solamente, perciben ustedes, una millonésima parte. Quiere decir, que la mayor parte de los fenómenos físicos que a su alrededor suceden, son desconocidos para ustedes. Están terriblemente dormidos. El cuerpo humano es una marioneta manejada por hilos invisibles. La manejan todos esos agregados psíquicos que en nuestro interior cargamos. Hay lucha entre esos agregados, no existe correlación armónica entre ellos, se pelean por la supremacía, todos quieren controlar los centros capitales de la máquina orgánica. Así que, como dijera, pues, el poseso del crístico evangelio, signo de exclamación abierta somos legión signo de exclamación. Ha llegado el instante en que nosotros luchemos por adquirir una verdadera individualidad consciente. Quienes enseñan que ya somos individuos, se equivocan, muchas veces un yo, por ejemplo, se entusiasma por una mujer amada, le baja el cielo, lo pone a sus pies y le hace múltiples promesas. De pronto otro yo controla la máquina orgánica y dice, signo de exclamación abierta al diablo con aquella mujer signo de exclamación, y se va tranquilo el sujeto, dejando la pobrecita decepcionada, terriblemente decepcionada. El yo que hoy jura amor por una gran causa, es más tarde desplazado por otro completamente diferente, y entonces el sujeto se retira. ¿Cuántas veces, por ejemplo, entra un individuo a una escuela, a una religión, a una secta, sea cual sea, el entusiasmo dura hasta que llega otro yo, y dice, signo de exclamación abierta no me interesa eso signo de exclamación, controla la máquina orgánica y se va. No hay, pues, mis queridos amigos, una auténtica individualidad, los distintos yoes que tenemos pelean por la supremacía. Quiero que ustedes entiendan que ese pobre animal intelectual equivocadamente llamado hombre es una marioneta movida por distintos yoes. Si nosotros conseguimos desintegrar todos esos agregados psíquicos, quedará en nosotros la auténtica individualidad consciente, nos convertiremos, realmente, en individuos sagrados. Un individuo sagrado en verdad conoce los misterios de la vida y de la muerte, un individuo sagrado, en verdad, puede experimentar eso que es la verdad. La verdad no es cuestión de teorías ni de conceptos, las teorías que nosotros podamos forjarnos con respecto a la verdad, no es la verdad, la idea que nosotros tengamos con respecto a la verdad no es la verdad, la opinión, por muy seria que sea, con respecto a la verdad, no es la verdad, nosotros necesitamos experimentar la verdad directamente, como cuando uno mete el dedo en la lumbre y se quema. Así, amigos míos, desintegrando el yo, acabando con los demonios rojos de Set, con los agregados psíquicos,
Con esos valores energéticos de los cuales hemos hablado esta noche, podremos experimentar eso que no es del tiempo, eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente, eso que es la verdad. Este es el estado en que nos encontramos. Dentro de cada persona viven muchas personas psicológicas, una puede llamarse ira, otra codicia, la de más allá envidia, etcétera, etcétera, etcétera. Cada una de estas personas psicológicas tiene sus tres cerebros, el intelectual, el emocional y el motor instintivo sexual. Cada una de estas personas tiene sus propias ideas y caprichos. Hablan mucho sobre la mente, distintas escuelas quieren enseñarnos a manejar la mente, más, ¿a cuál mente se refieren los secuaces de las más diversas organizaciones? Dentro de nosotros hay miles de mentes, ténganse en cuenta que cada uno de nuestros agregados psíquicos tiene su propia mente, sus propias ideas, sus propios misterios, sus propios pensamientos. Se han escrito muchos libros de psicología sobre el poder de la voluntad, pero, ¿a cuál voluntad querrán referirse? No debemos olvidar nosotros que dentro de sí mismos hay miles de voluntades, que cada uno de los demonios rojos de Set, tiene su propia voluntad. Entonces, ¿qué? Las voluntades chocan contra las voluntades dentro de nosotros mismos, y las muchas mentes contra las mentes, vivimos dentro de sí mismos en eterno conflicto. Estamos llenos de terribles contradicciones. Si pudiéramos vernos ante un espejo de cuerpo entero, tal y como somos, huiríamos despavoridos. Estamos llenos de espantosas contradicciones. El yo, por ejemplo, del centro intelectual, dice en un momento dado, voy a estudiar un libro. De pronto interviene el yo del centro del movimiento y exclama, signo de exclamación abierta no, ¿abrir libros a estas horas? No, mejor me voy a hacer un paseo, por ahí, en bicicleta. El yo. Cuando el sujeto ya se prepara para tomar su bicicleta surge otro yo, el del estómago, dice, no, 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 me voy a comer, primero comer, después vendrá todo lo demás. Es decir, estamos llenos de terribles contradicciones. De pronto le decimos a la mujer amada te adoro mi vida, y hasta daría la vida por ti, mi encanto. Luego, más tarde, le estamos diciendo lo mismo a otra dama. Entonces, ¿en qué quedamos? La dama horas más tarde, puede que le esté sonriendo también a un pretendiente. Entonces, ¿qué? ¿Qué contradicciones tan terribles? A veces damos la palabra en un negocio, y de pronto nos echamos atrás. No, ¿qué dijo mi mamá? Que más bien que no. No tenemos continuidad de propósitos, mis estimables amigos. Un instante estamos pensando una cosa y otra, y al otro rato otra. Miramos el periódico para saber qué película van a dar, y hasta nos alistamos para ir a la película y al teatro, pero sucede que alguien nos dijo. Está mejor, ya no vamos a donde íbamos a ir, sino que tomamos el carrito y nos vamos para otra parte. Un enfermo llega a donde un médico. Doctor, tengo un dolor aquí, del lado del corazón, y que como que no me duele. Me duele el hígado y que como que no me duele, siento un dolor por aquí pero como que a veces lo siento por allí. Entonces el doctor le responde. Tómese este remedio y como que no se lo tome. Así estamos todos, mis queridos amigos, llenos de espantosas contradicciones, no tenemos continuidad de propósitos, empezamos a estudiar en la universidad para ingeniero, bien dichosos vamos a las primeras clases con el librito debajo del brazo, con los estudiantes de ingeniería. Y al rato, entonces, ¿cómo que no? Mejor me voy a volver doctor. Nos afiliamos entonces a la Facultad de Medicina y comenzamos muy juiciosos a estudiar medicina. Un día de esos tantos venimos a casa y le decimos a papá y a mamá, signo de exclamación abierta no, yo no sirvo para médico, eso de estar uno haciéndole la autopsia a los cadáveres no es nada agradable, y lo peor es que he tenido que comer sobre la panza de un muerto. Conclusión, mis queridos amigos, que el médico tampoco, y así. Venimos a terminar, por ahí, de empleados de alguna oficinita, si es que tenemos suerte, otras del mostrador de una humilde tienda. Qué contradicción tan terrible las que tenemos, mis queridos amigos, todo por falta de continuidad de propósitos. Pero, ¿a qué se deben las terribles contradicciones?
sencillamente a la multiplicidad de yoes que tenemos adentro. Dentro de nosotros hay yoes médicos, yoes ingenieros, yoes licenciados, yoes mercaderes y hasta de aprendices egos. ¿Qué clases de yoes morarán en nosotros? Tenemos una especie de jardín zoológico ambulante. No es nada agradable lo que estoy diciéndoles, ¿verdad? Pero así es. Urge, mis queridos amigos, que nos autoexploremos, y que empecemos con el trabajo de disolución del yo. Cuando lo logremos, verán ustedes cuán distintos seremos, una conciencia despierta, nos convertirá en verdaderos individuos sagrados, en individuos conscientes. Pero, hoy por hoy, somos verdaderamente. Empezando por mi insignificante persona que nada vale. Parece que todos nosotros estamos cortaditos por la misma tijera, unos tienen sus defectos en una dirección y otros la tienen en otra, allá van donde abundan los cocos, como se dice por ahí. Ha llegado la hora de entender que debemos pasar por una transformación radical, eso es urgente, inaplazable, impostergable. Amigos, la vida en sí misma es, verdaderamente, como una película, y si no trabajamos nuestra propia vida, créanme, estamos perdiendo el tiempo miserablemente. Cuando termina la vida, cuando llega a culminar, hemos, sencillamente, regresado al punto de partida original, entonces enrollamos nuestra película y a la eternidad con ella, a la dimensión desconocida, pues ya les dije que el ego continúa en el espacio psicológico. Luego, más tarde en el tiempo, de acuerdo con otra ley que hay por ahí y que se llama la ley del eterno retorno de todas las cosas, los valores retornan, regresan, se reincorporan en un nuevo organismo. Ya les dije a ustedes, que cada uno de nosotros es un punto matemático en el espacio, que acude a servir de vehículo a determinada suma de valores. Antes de que los valores se reincorporen, indubitablemente, continúan en el espacio psicológico, son valores energéticos que se atraen y repelen de acuerdo con la ley de la imantación universal. Actualmente, se están inventando aparatos muy interesantes. Por ahí he oído hablar de un sacerdote católico que ha logrado hacer un aparato fascinante, ese hombre se ha empeñado en captar las ondas sonoras de los antiguos tiempos, y ha logrado hacer ese invento. Esas ondas, indubitablemente me refiero a las ondas sonoras, se descomponen en ondas de luz y las ondas de luz, entonces, mediante tales aparatos, logran hacerse visibles en determinadas pantallas. Los experimentos que este buen sacerdote ha hecho, me parecen magníficos, logró, se dice, objetizar, presentar en una pantalla la imagen de Jesús de Nazaret, dicen que recogió esa onda sonora y logró descomponerla en una onda de luz, esa onda de luz logró hacerse visible en la pantalla y entonces fotografió el rostro de Jesús, en el instante de su muerte. No hay duda de que con tantos experimentos podrían, por ejemplo, fotografiarse personalidades del remoto pasado. No sería nada raro, por ejemplo, que pudiera descomponerse la palabra de nuestras pasadas personalidades, pues, cada uno de nosotros tiene una pasada personalidad, y descomponerla en ondas de luz, entonces, haríamos visible en la pantalla la personalidad que tuvimos en una existencia anterior, eso es posible, ya vamos por esa vía. No hay duda de que ese sacerdote está haciendo experimentos muy notables. Desafortunadamente, no ha querido entregar el aparato a los científicos, porque dice que la gente no está preparada y que lo utilizaría para el mal. Esperamos que ese buen sacerdote se compadezca un poquito de nosotros y nos entregue el aparato, bastante bien podría hacer, y existen las posibilidades del mal, no lo negamos, pero creo que utilizándolo bien, valdría la pena tenerlo, a mí me parece y creo que ustedes también compartirían mi opinión. En todo caso, si les digo, que los valores que uno ha tenido, o que el muerto tuvo, o que la persona en vida tuvo y que luego murió, continúan en el espacio psicológico, y se reincorporan más tarde en un nuevo organismo. Engordan nuevas células con sus percepciones y sus sensaciones. Así, los que aquí estamos, indudablemente, estuvimos en un pasado, si ahora estamos vivos, es que en un remoto pasado, posiblemente en un siglo anterior también estuvimos vivos. Lo
A ustedes, es que nadie puede recordar sus existencias pasadas, si antes no ha despertado la conciencia. Despertando la conciencia, venimos a evidenciar el hecho concreto, de que no es la primera vez que existimos, que ya existimos en un pasado y en pasadas edades, y en antiguas edades también. Cuando uno retorna, cuando vuelve al mundo olvida, naturalmente, la existencia pasada, pero, ello no significa que no hayamos tenido una pasada existencia. Cuando retornamos, cuando regresamos, entra en acción otra ley más que se llama recurrencia, es decir, volvemos a repetir nuestra propia vida, tal como sucedió con la antigua personalidad. Traemos de regreso la película misma de nuestra pasada existencia y la proyectamos nuevamente en la pantalla de este mundo. La misma recurrencia hace que tengamos que repetir las mismas comedias, los mismos dramas, las mismas tragedias del pasado. Urge, mis queridos amigos, disolver a los actores de tales dramas, de tales comedias y de tales tragedias. Es posible eso por mediante la autoobservación psicológica y la comprensión integral de fondo. Si uno no elimina los actores de esas comedias, dramas y tragedias, la repetición será exacta, tal y como fue en la existencia anterior. Piensen ustedes, mis queridos amigos, en su vida actual. Recuerden cuando ustedes nacieron, y la vida en la niñez, la vida en la juventud, la vida de la adolescencia, de la vejez, etc. ¿Creen ustedes que es muy agradable volverla a repetir exactamente, igualmente? Creo que no, no es agradable, y sin embargo, tenemos que estarla repitiendo de acuerdo con la ley de recurrencia. Todo lo que ahora nosotros estamos haciendo ya lo hicimos en nuestra pasada existencia. Y todo lo que en la pasada existencia hicimos, lo hicimos también en la antepasada. A cada uno de nosotros se nos asignan 108 existencias, obviamente, en cada una de ellas seguimos repitiendo los mismos errores del pasado, y los mismos dramas, y las mismas comedias, las mismas tragedias. Urge, mis queridos amigos, acabar con los actores de tales comedias, dramas y tragedias. ¿Cómo se llaman? Ellos son todos los egos, la ira, la codicia, la lujuria, la envidia, el orgullo, la pereza, la gula, etcétera, etcétera, etcétera. Esos yoes que personifican a nuestros errores, son los autores de esos dramas, comedias y tragedias. Necesitamos desintegrarlos, necesitamos convertirlos en polvareda cósmica. Si lo logramos, si quebrantamos a todos esos agregados psíquicos, la conciencia quedará despierta, individualizada, entonces habremos hecho de nuestra vida una obra maestra. Pero, seguir así por vivir, sin trabajar nuestra propia vida, que es lo más importante, significa en realidad de verdad, perder el tiempo miserablemente. Miren un ejemplo, ¿qué es su vida? Y deberemos hacer de nuestra vida una obra maestra. Amigos, hemos platicado ampliamente esta noche sobre la cuestión del ego, del yo, del mí mismo, del sí mismo. Quiero completar esta conferencia con preguntas y respuestas, y dar la oportunidad a todos los aquí presentes para hacer preguntas, solamente con la condición de que no se salgan del tema. Estudiante. Nos dijo. Entonces, ¿cuál es la manera para romper esas recurrencias? Maestro. Maravillosa me parece la pregunta que el joven ha hecho y me apresuro a responderla. Ciertamente, estamos repitiendo, actualmente, de acuerdo con la ley de recurrencia, nuestra vida anterior. Me pregunta el joven cómo hacer para cambiar esto, pues, no es nada agradable repetir siempre lo mismo. Y yo le digo lo siguiente, en una escena de celos, por ejemplo, interviene siempre un triángulo, un celoso, la persona que es el objeto de los celos y un competidor, ¿verdad? Es cierto que no es nada agradable tener competidor en esta cuestión del amor y del cariño, pero esa pelea no es por primera vez que aparece, en una antigua existencia existió también la misma escena. ¿Qué hay que hacer para cambiar eso? Sencillamente, tenemos que desintegrar el yo de los celos, al desintegrarlo la escena termina. ¿Por qué? Porque en caso de que la mujer amada sea requerida por otro caballero, entonces ya no nos atreveríamos a llevar la pistola al cinto y salir a buscar al tipo, etcétera, etcétera,
etc., y otras tantas hierbas. Diríamos lo siguiente: si a ella le gustó aquel cuate, pues, que se vaya con su cuate y yo por ahí encontraré quien me quiera. Pero uno no procedería a tomar una resolución de esa clase, si no hubiera acabado con el yo de los celos. Entretanto, mientras uno no ha acabado con el yo de los celos, pues, tiene que sufrir espantosamente. Ahora, pongamos una escena, no de celos sino de ira, en una existencia anterior, por ejemplo, en una cantina. Supongamos que tuvimos un pleito con otro hombre. En la nueva existencia, el yo de la ira o de la riña está en el fondo mismo de nuestra psiquis desde que nacimos, aguardando hasta que llegue la edad del pleito, y al llegar esa edad, pues, uno va para la cantina, ahí se encuentra un sujeto de la pasada riña y se repite la bronca tal y como sucedió. Pero si nosotros nos dedicamos a trabajar al yo de la ira, a comprenderlo profundamente, si lo analizamos, si lo abrimos para ver qué es lo que tiene de verdad y luego apelamos a Dios Madre, a la tonancinoisis, o como queramos llamarla, para que se reduzca a polvareda cósmica a tal yo, el acontecimiento ya no podrá aparecer, porque el autor de la escena, sencillamente, se desintegró. Supongamos que en una pasada existencia tuvimos un pleito por cuestiones de bienes y que ese pleito fue a los 40 años de edad. Es obvio que al nacer, ese yo está en el fondo de nosotros mismos, aguardando que llegue la edad de los 40 años, y cuando esa edad llegue, él aflorará, saldrá a la superficie y buscará a aquel sujeto con el cual tuvo el pleito para repetirlo nuevamente. Pero si por anticipado hemos desintegrado a ese yo del pleito, ¿quién irá a buscar el sujeto aquel? No habría quien, entonces la escena no existiría. Tengan en cuenta ustedes, mis queridos amigos, que cuando un niño nace se procesa lo siguiente: realmente tenemos un 3% de conciencia despierta, ese 3% se hace cargo del organismo del niño. El 97% que está formado por agregados psíquicos, dará vueltas alrededor de la cuna intentando meterse dentro del organismo humano, mas no puede. Para que los agregados psíquicos puedan entrar en el organismo humano, se necesita crear una personalidad nueva. Esa personalidad se crea durante los primeros 7 años de la infancia, y se robustece con el tiempo y las experiencias. Los primeros 3 o 4 años del niño son bellísimos, solamente se expresa a través de la criatura la esencia, la conciencia, por eso es que el niño es autoconsciente, despierto. Los mayores creen que el niño está dormido, y se equivocan lamentablemente, son los mayores quienes están dormidos. ¿No han visto ustedes cómo los niños, de pronto, sonríen deliciosamente? ¿No han visto ustedes de pronto cómo los niños se aterrorizan, se espantan solos? Ellos sonríen deliciosamente cuando contemplan en el espacio psicológico a las de los mundos superiores. Ellos gritan y se horrorizan al contemplar sus propios agregados psíquicos que bregan por meterse dentro de él, mas no pueden. Solo después de que la personalidad ha sido formada, los agregados psíquicos comienzan a meterse, lentamente, dentro del organismo de la criatura. Y aquellos agregados psíquicos que fueron los causantes de tantas peleas, actos de lujuria, celos, odios, etc., en vidas anteriores, permanecen aguardando el instante, la edad conveniente, el momento para entrar en acción. Así que cada cual nace con un destino, y este destino está formado por la ley de recurrencia. Decir, que la ley de recurrencia se fundamenta, precisamente, en la ley del retorno, es un hecho. Todos retornamos para repetir nuestros actos anteriores, el destino es la misma repetición de los actos anteriores. La repetición de nuestros actos anteriores constituye la mecánica de nuestro propio destino. Por eso digo, desintegraremos los actores de cada comedia, de cada drama y de cada tragedia, ellos están dentro de nosotros mismos, si los desintegramos solo queda en nosotros la conciencia despierta, el individuo sagrado, iluminado, con pleno conocimiento de los misterios de la vida y de la muerte. Cuando el ego se reduce a polvareda cósmica, entonces en nuestro interior queda la dicha, la felicidad, la belleza íntima del ser. ¿Hay alguno que quiera hacer otra pregunta? Estudiante.
Hay una pregunta que hace una dama y que consideramos urgente aclarar, es para el maestro Samael Aun Weor, es la siguiente, dice usted que existen 7 dimensiones y solo conocemos 3. ¿Cuáles conocemos y cuáles no? Maestro. Con el mayor gusto contestaré a la distinguida dama que me ha hecho esta pregunta. La humanidad está embotellada entre el dogma tridimensional de Euclides, largo, ancho y alto. ¿Ven ustedes esta mesa? Aquí encuentran largura, anchura y altura, esas son las 3 dimensiones, más, ¿cuánto hace que el carpintero fabricó esta mesa? He ahí una 4ª dimensión. Así, mis queridos amigos, la 4ª dimensión es un hecho, pero se ha dicho que es el tiempo. Más allá de la 4ª dimensión existe una 5ª vertical, la eternidad, y mucho más allá de la 5ª vertical hay una 6ª dimensión, es eso que está más allá de la eternidad y del tiempo, y por último, existe una dimensión 0 o dimensión 7ª, desconocida. Quiero referirme al mundo del espíritu puro. Total, hay 7 dimensiones, el mundo tiene 7 dimensiones pero la humanidad debido al estado hipnótico en el que se encuentra, solamente percibe, desgraciadamente, 3 dimensiones, y por eso, está embotellada la humanidad en el dogma, ya bastante discutido, de la geometría tridimensional de Euclides. Estudiante. Yo. Pero yo me refiero a esto. Pero en los 7 planos que existen, en cada recurrencia que tenemos posibilidad para poder ir escalando cada uno de esos planos y llegar a una conciencia universal? Maestro. Voy a dar respuesta a lo que este mismísimo joven intelectual ha preguntado. En nombre de la verdad tengo que decirles lo siguiente, los agregados psíquicos se procesan en 7 niveles, eso es obvio. Conforme nosotros vamos trabajando sobre sí mismo para desintegrar los agregados psíquicos, obviamente tenemos que ir pasando a niveles del ser cada vez más y más elevados. No podemos negar que los niveles más elevados del ser, tales son los niveles 6º y 7º, resultan muy difíciles, sin embargo, a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios, es posible desintegrar los agregados psíquicos que tenemos en los niveles 6º y 7º. Quien lo logre, conseguirá, de hecho, la iluminación absoluta, total, el más completo despertar de la conciencia. No está de más aclarar lo siguiente, existe la maquinaria de la relatividad, en la cual todos vivimos. Es obvio que esta es muy dolorosa. Uno puede darse cuenta de que en la relatividad existe la ley de causa y efecto. Tal causa origina tal efecto, no puede existir efecto sin causa ni causa sin efecto. Los orientales llaman a esta ley karma, dicen que toda acción tiene su consecuencia, una buena acción tendrá una buena consecuencia y una mala acción, dicen los orientales, tendrá una mala consecuencia. Total, vivimos en un mundo de causas y efectos, acciones y consecuencias. Si consiguiéramos, como dice aquí el joven que ha hecho la pregunta, eliminar los agregados psíquicos en todos los 7 niveles del ser, lograríamos entonces la perfecta iluminación. Un hombre así, estaría para caer de inmediato en el vacío iluminador. Hay, pues, 2 aspectos grandiosos en el universo, el uno es el mundo de